Capítulo 5. Predica al pueblo desde el barco en que estaba Pedro, y mandando a este que echase la red en el mar, cogió una multitud prodigiosa de peces. Sana un leproso, y de la curación de un paralítico toma ocasión para convencer a los fariseos de que tenía potestad de perdonar pecados. Vocación de Mateo. Murmuran los fariseos viéndole conversar con publicanos y pecadores. Les da razón de esto, y también les dice por qué no ayunaban sus discípulos, y ellos no eran admitidos a su evangelio. 1. Y acaeció que atropellándose la gente que acudía a él para oír la palabra de Dios, él estaba a la orilla del lago de Genesaret. 2. Y vio dos barcos que estaban a la orilla del lago, y los pescadores habían saltado en tierra, y lavaban sus redes. 3. Y subiendo en un barco, que era de Simón, rogóle que le apartase un poco de tierra. Y estando sentado enseñaba al pueblo desde el barco. 4. Y luego que acabó de hablar, dijo a Simón: entra más adentro, y soltad vuestras redes para pescar. 5. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando sin haber cogido nada, mas en tu palabra soltaré la red. 6. Y cuando esto hubieron hecho, encerraron un tan crecido número de peces, que se rompía su red. 7. Y llamaron a los otros compañeros, que estaban en el otro barco, para que viniesen a ayudarlos. Ellos vinieron, y de tal manera llenaron los dos barcos, que casi se sumergían. 8. Y cuando esto vio Simón Pedro, arrojóse a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. 9. Porque él, y todos los que con él estaban quedaron atónitos de la presa de peces, que habían tomado. 10. Y asimismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y dijo Jesús a Simón: No temas. Desde aquí en adelante serás pescador de hombres. 11. Y tirados los barcos a tierra, dejáronlo todo, y siguiéronle. 12. Y acaeció que estando en una de aquellas ciudades, vino un hombre cubierto de lepra, y cuando vio a Jesús se echó rostro por tierra, y rogóle, diciendo: Señor, si quieres, sanarme puedes. 13. Y él tendiendo la mano, tocóle diciendo: Yo quiero, sé tú limpio. Y luego desapareció de él la lepra. 14. Y le mandó que no lo dijese a ninguno. Mas ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés en testimonio a ellos. 15. Y tanto más se extendía su crédito. Y acudían en tropas los pueblos por oírle, y por sanar de sus enfermedades. 16. Mas él se retiraba al desierto a orar. 17. Y acaeció que un día él estaba sentado enseñando. Y había también sentados allí unos fariseos, y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de la Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor obraba para sanarlos. 18. Y vinieron unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico. Y queríanle meter dentro, y ponerle delante de él. 19. Mas no hallando por dónde poderle meter por el tropel de la gente, subieron sobre el techo, y por el tejado descolgáronle con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. 20. Y cuando vio la fe de ellos dijo: Hombre, perdonados te son tus pecados. 21. Y los escribas y fariseos comenzaron a pensar, y decir: ¿Quién es este, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? 22. Y Jesús, cuando entendió los pensamientos de ellos, respondióles, y dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? 23. ¿Qué es más fácil, decir: perdonados te son tus pecados? O decir: levántate, y anda? 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 25. Y levantóse luego a vista de ellos, y tomó el lecho en que yacía.
y fuese a su casa dando gloria a Dios. 26, y quedaron pasmados, y glorificaban a Dios. Y penetrados de temor, decían: vimos hoy maravillas. 27, después de esto salió, y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado al banco, y díjole: sígueme. 28, y levantóse, y dejó todas sus cosas, y le siguió. 29, e hízole Leví un grande banquete en su casa, y asistió a él un grande número de publicanos, y de otros, que estaban sentados con ellos a la mesa. 30, mas los fariseos, y los escribas de ellos estaban murmurando, y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? 31, y respondióles Jesús, y dijo: los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. 32, no vine a llamar los justos a penitencia, sino los pecadores. 33, y ellos le dijeron a él: los discípulos de Juan, ¿por qué ayunan tanto, y oran, y también los de los fariseos? ¿Y los tuyos comen y beben? 34, a los cuales él dijo: ¿por ventura podéis hacer que los hijos del esposo ayunen mientras con ellos está el esposo? 35, mas vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días. 36, y decíales una semejanza: no pone nadie remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de otra manera el nuevo rompe el viejo, y además no cae bien el remiendo del nuevo con el viejo. 37, y ninguno echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo romperá los odres, el vino se derramará, y perderánse los odres. 38, mas el vino nuevo se debe echar en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva. 39, y ninguno que bebe vino añejo, quiere luego el nuevo, porque dice: mejor es el añejo. Comentarios. 1, y acaeció que atropellándose la gente que acudía a él para oír la palabra de Dios, él estaba a la orilla del lago de Genesaret. 1. Este se llama también Mar de Galilea, y Mar de Tiberíade, de una ciudad que fundó Herodes en honor del emperador Tiberio. 3, y subiendo en un barco, uno, que era de Simón, rogóle que le apartase un poco de tierra. 1. Para que el pueblo no le oprimiese. 7, y llamaron a los otros compañeros, que estaban en el otro barco, para que viniesen a ayudarlos. Ellos vinieron, y de tal manera llenaron los dos barcos, que casi se sumergían. 1. Manuscrito. Que por poco se sumergieran. 9, porque él, y todos los que con él estaban quedaron atónitos, 1, de la presa de peces, que habían tomado. 1. Manuscrito. Y todos los otros se espavorecieran en la presión de los peces. 10, y asimismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y dijo Jesús a Simón: no temas, desde aquí en adelante serás pescador de hombres. 1. Como si le dijera: no te acobarde la vista y consideración de tus pecados. Tú eres pecador como lo confiesas, y haces muy bien en reconocer lo que por ti mismo eres. Mas por mi gracia, de pecador que eres, y de pescador de peces, yo te haré pescador de hombres. Tú los cogerás en tus redes. Y esto no para matarlos, sino para darles la vida, y una vida de fe y de gracia. El texto griego Zoogron significa vivos capiens, y así es literal la exposición. 11, y tirados los barcos a tierra, 1, dejáronlo todo, y siguiéronle. 1. Texto griego. Epigen sobre tierra. Siguiéronle de tal manera, que ya nunca le dejaron. 12, y acaeció que estando en una de aquellas ciudades, 1. Esta fue Cafarnaum. Y por San Mateo 8, 5 parece que no fue dentro de la ciudad, sino cerca de sus murallas, porque los leprosos no podían entrar dentro de poblado. Levítico, capítulo 13, versos 4 y 6. vino un hombre cubierto de lepra. 2. Manuscrito. Lleno de gafedad.
14, y le mandó que no lo dijese a ninguno. Mas ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, 1, como mandó Moisés en testimonio a ellos. 1. Otros. Al limpiamiento, de cuya palabra usaron nuestros antiguos, y explica propiamente la fuerza de la latina emundatio y de la griega catarismos. 16, mas él se retiraba al desierto a orar. 1. Dando ejemplo a sus discípulos de huir toda ocasión de vanagloria, y enseñándoles que las armas poderosas para vencer esta peligrosa tentación, son el retiro, y la oración. 17, y acaeció que un día él estaba sentado enseñando. Y había también sentados allí unos fariseos, y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de la Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor obraba para sanarlos. 1. Texto griego. Kai dynamis Kyriou en histoiastai autus a la letra en castellano. Y la eficacia del Señor obraba en el curarlos a ellos, cuya fuerza no se puede expresar en el latín, por faltarles los artículos propios de las lenguas orientales y del castellano. 20, y cuando vio la fe de ellos, 1. Del paralítico, y de los que le llevaban. Mateo 9, 2. 26, y quedaron pasmados, y glorificaban a Dios. Y penetrados de temor, decían, vimos hoy maravillas. 1. Este fue el común del pueblo, que no estaba preocupado contra Jesucristo, antes le miraba como uno de aquellos grandes profetas que habían aparecido antiguamente entre sus padres. Pues los fariseos no hicieron otro que obstinarse más, y enfurecerse contra Jesús. El poder que manifestó Jesús de perdonar pecados, llenó al pueblo de mayor pasmo. 29, e hízole Leví un grande banquete en su casa. 1. Manuscrito. Hizo el gran llantar en su casa. 30, mas los fariseos, y los escribas de ellos, 1, estaban murmurando. 1. Los escribas de ellos. Esto es, de los judíos. O bien los escribas de aquel lugar, como entienden otros con más probabilidad. 33, y ellos le dijeron a él. Los discípulos de Juan, ¿por qué ayunan tanto, y oran, y también los de los fariseos? ¿Y los tuyos comen y beben? 1. En San Mateo 9, 8 se dice, que fueron los discípulos de Juan los que hicieron esta pregunta. Y San Marcos 2, 18 que fueron los discípulos de Juan y los fariseos. Es verosímil que los de San Juan se juntaron a los fariseos que hablaban con Jesucristo, y que todos unidos se la hiciesen. 34, a los cuales él dijo. Por ventura podéis hacer que los hijos del esposo, 1, ayunen mientras con ellos está el esposo. 1. Los hijos del esposo. Esto es, los mancebos que acompañaban al esposo en la fiesta nupcial según la costumbre de los hebreos. Véase San Mateo 9, 15. 39, y ninguno que bebe vino añejo, quiere luego el nuevo. Porque dice, mejor es uno, el añejo. 1. Quiso el Señor significar con esto, que así como el que está acostumbrado a beber vino añejo, no pasa de repente a beberle nuevo. Del mismo modo los que siempre han guardado un género de vida común y ordinaria, no pasan repentinamente a hacer una vida austera y penitente, sino poco a poco, y como por grados. Ni sus discípulos podían pasar de repente a gustar las asperezas de la cruz, que eran propias de la nueva ley.